¿Te has preguntado alguna vez qué historias se perdieron en los anales del tiempo? ¿Qué secretos susurran las sombras del pasado? En Las Voces Olvidadas, te invitamos a un viaje auditivo único, donde daremos vida a las voces silenciadas por el tiempo. Cada episodio es una puerta a un mundo olvidado, una inmersión en las vidas y los relatos de personajes cuyas existencias han sido relegadas al olvido. Prepárate para ser transportado a épocas lejanas. Descubre sus pasiones, sus luchas y sus legados perdidos, y déjate cautivar por las historias que merecen ser contadas. Las Voces Olvidadas no es solo un podcast, es una experiencia inmersiva que desafía los límites de la narración y te invita a reflexionar sobre el poder del pasado para iluminar nuestro presente. Suscríbete y únete a nuestra comunidad de exploradores del tiempo. Juntos, desenterraremos los tesoros ocultos de la historia y daremos voz a aquellos que el mundo olvidó. 1453. Los contingentes bélicos de la sublime Puerto Otomana asaltan, asedian y conquistan la eterna ciudad de Constantinopla. La vieja Bizancio, que fue rebautizada por el emperador romano Constantino, aplicando su nombre en la ciudad y por entonces ya era Constantinopla, pasa a llamarse Estambul. Los turcos propagan su mensaje religioso y guerrero por buena parte del continente europeo. Y existían muy pocos paladines, muy pocos ejércitos cristianos que se pudiera oponer al avance imparable de los turcos. Muhammad II era el gran sultán, posiblemente el hombre más poderoso del momento. La toma de Constantinopla cerraba la Edad Media y abría la Edad Moderna. Esa es la fecha elegida por todos. Muhammad II parecía invencible, pero hubo alguien que le sometió a una durísima prueba. El nombre de ese príncipe valaco era Vlad Tepes, que por entonces era tan solo paladín de la cristiandad. Ni siquiera en sus peores sueños pudo sospechar que siglos más tarde, finalizando el siglo XIX, un tal Bram Stoker, un irlandés que jamás había visitado Valaquia, ni Rumanía, ni Transilvania, imaginó, se inspiró en su figura para crear a Drácula. Draculea significa hijo del dragón o hijo del diablo, una hermandad, una sociedad secreta dispuesta a defender los intereses de la cristiandad frente a los musulmanes, frente al poder otomano. Y el padre de Vlad Tepes había sido uno de los fundadores de esa hermandad, uno de los continuadores, uno de los sustentadores. Vlad sería un digno heredero de su padre. Nacido en 1428, Vlad Tepes se afianzó como uno de los héroes de la zona, uno de los que intentó poner freno a la expansión de la Media Luna y con muy pocos efectivos supo plantear una guerra de guerrillas a Muhammad II. Parecía la lucha del ratón contra el león, pero aún así, durante algunos meses, algunos años, los valacos consiguieron ganar fama, dada su belicosidad y dada su forma de enfrentarse a los imparables otomanos. Vlad Tepes pasa a la historia como el gran empalador, como un tipo sin escrúpulos, capaz de ajusticiar a miles de sus prisioneros. En ese momento, los contingentes otomanos se contaban por cientos de miles. Los guerreros otomanos eran considerados como los mejores soldados del momento, pero los valacos se hicieron merecedores también de grandes elogios. Vlad Tepes contaba con un ejército diminuto, apenas 10.000 hombres, y con ellos se enfrentaba a más de 250.000 guerreros de Muhammad II, pero los valacos eran duros, y su jefe aún más. No había cuartel, la política era tierra quemada, ni un solo grano de trigo. Para los turcos, Vlad Tepes fue tan riguroso que en ocasiones llegó a hacer ajustificamientos multitudinarios, 3.000, 8.000, en una ocasión 24.000 prisioneros turcos fueron empalados.
fueron ensartados en palos de madera e izados, configurando así un inmenso bosque de piezas humanas, atadas a un palo. Cuenta la leyenda que el propio Vlad Tepes disfrutaba con este espectáculo e incluso mojaba pan en la sangre de sus prisioneros. Trataba de infundir terror al enemigo. Sus acciones fueron tan despiadadas que la propia Estambul comenzó a ser evacuada, pensando que sufriría al implacable Vlad Tepes. Muhammad II envió un ejército y una gran flota, una flota que empezó a remontar el río Danubio. Por tierra, 250.000 hombres, y frente a ellos los 10.000 valacos de Vlad Tepes. La guerra fue obstinada. Encarnizada, no había tregua. Vlad Tepes se utilizaba a sus hombres como guerrilla, golpeaban en la noche, masacraban, huían. Eran sombras, fantasmas a los que no se podía capturar. Muhammad II estaba desesperado. Por si fuera poco, la peste hizo presa en su ejército. Y en una ocasión en la que Vlad Tepes había ejecutado a 24.000 soldados turcos. La visión quedó expuesta de los ojos de Muhammad II, viendo cómo mermaba su ejército y temiendo lo peor, acuñó una frase inmortal: «Nos vamos, no podemos luchar en el infierno». Y es que Planté pensaría, creado en su propia tierra, un gran infierno. Un infierno. Para los turcos es infierno que hizo que popularizó tanto Vlad Tepes, que le elevó a la categoría de héroe popular, héroe total. Para los valacos, para los rumanos, para los balcánicos, era el gran héroe, el gran natalín de la zona. Pero en 1462, a petición de Muhammad II, el rey Matías del Vino capturó a Vlad Tepes y le internó en una cárcel, y en ella estuvo 12 años, en los que, según cuentas la leyenda negra, que siempre acompañó a Vlad Tepes, se dedicó a ensartarse, dedicó a empalar a ratones, a pájaros animalillos. Siguió soñando con su venganza, siguió soñando con acabar con Muhammad II y sus huestes. Finalmente, fue liberado en 1475 y volvió a integrarse en las huestes cristianas que luchaban contra los turcos. En 1476 recuperó su trono en Valaquia. Todo hacía ver que Vlad Tepes volvería a cabalgar furioso contra los otomanos. Nos encontramos en diciembre de 1476. Vlad Tepes está examinando, está explorando el territorio. Le acompaña a su escolta personal de 200 hombres. El grupo cae en una emboscada. Luchan con determinación, con auténtico fanatismo, tratan de proteger a su jefe, a Vlad, al empalador, al mito de la cristiandad, pero los hombres de Muhammad II eran muchos más, numerosos, y fueron acabando uno con la guardia personal de Vlad Tepes. Tan solo sobrevivieron 10. Capturado por los otomanos, capturado y ejecutado. La cabeza de Vlad Tepes fue llevada a Estambul y mostrada a la ciudadanía para su calma, para que entendieran que el demonio, que el hijo del diablo, ya no existía, ya no se encontraba en la tierra, sino el infierno. Ese infierno que había trasladado desde el inframundo hasta la superficie. Estambul, respiro aliviada, y los hombres de Muhammad II, la sublime puerto otomana, pudieron seguir y hace llegar hasta las mismas puertas de Viena. Pero aquel mito, aquella leyenda de Vlad Tepes, perduró y se extendió durante los siglos y finalmente acabó en un libro. Drácula, Bram Stoker. Un libro, por cierto, prohibido en Rumanía hasta 1992. Nadie se veía representado en aquel personaje. Creado por Bram Stoker, tardó casi un siglo en ser traducido al rumano, casi un siglo en llegar a las librerías de Bucarest, y aún así, todos dijeron que aquello era una falacia, que aquel personaje no representaba a su héroe eterno. Hoy en día, se sigue reivindicando la figura de Vlad Tepes. Dicen que hizo lo que hizo en un tiempo que no era suyo.
pero hay quienes enfrentamiento para historias. Vlad Tepes contra Muhammad II. Y así llegamos al final de este episodio sobre la fascinante historia de Vlad Tepes contra Muhammad II. Espero que hayan disfrutado tanto como yo descubriendo la vida y los logros de este increíble personaje de la historia. Si les gustó este podcast, no olviden darle a me gusta y suscribirse al canal para no perderse futuros episodios sobre otras figuras históricas igualmente asombrosas. Hasta la próxima.